El tema de este video es funciones. Vamos a empezar viendo el concepto de función. Una función es una relación entre dos variables, variable x y variable y. A la variable x la vamos a llamar variable independiente y a la variable y variable dependiente porque su valor depende del valor de x. Las funciones se representan gráficamente en un eje de coordenadas. Vamos a tener el eje que es horizontal. Ahí vamos a representar la coordenada x o eje de las abscisas. Y en la coordenada y, en la que es la vertical, vamos a representar a las letras y o a las ejes de las ordenadas. Entonces una función podría ser esta y me va a implicar una relación entre la x y la y. Por ejemplo, en este caso, cuando la x vale 1, yo puedo buscar cuánto está valiendo la y en ese lugar. Si la x vale 1, yo subo hasta la función, voy al eje de las y estaría acá en 1,5. Entonces yo puedo decir que la función cuando la x vale 1 es 1,5. Este es el valor de la y, el que se pone acá afuera. Y lo que se pone acá dentro del paréntesis es el valor de x. Cuando la x vale 1, la función vale 1,5. Si quisiese ver cuando la x vale 2, la función vale 1. Entonces ahí pondría que la función en 2 vale 1. Si quiero ver cuánto vale la función cuando, por ejemplo, la x vale menos 1, voy por menos 1 hasta la función, busco 3. Entonces la función evaluada en menos 1 va a 3. Acá adentro siempre va la x y acá afuera va el valor de la y. Vamos a ver entonces cómo podemos reconocer una función. Lo que hay que saber de funciones, lo que es importante es que no todo gráfico es una función, ¿sí? En una función a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Si vos tenés una función donde a un valor de x tiene varios valores de y, eso no es una función. Entonces es un gráfico, pero no es una función. Vamos a ver este ejemplo, en que tenemos 4 gráficos y tenemos que decir cuáles son funciones y hallar la función evaluada en 2, en menos 3 y en 0 para cada uno de los que sean funciones. Vamos a arrancar con el a. Acá tenemos una línea vertical que de valor de x toma siempre 2, ¿sí? Pero para este valor de x2 tenemos muchos valores de y, porque acá la x vale 2, yo no puedo buscar un único valor, sino que cuando la x vale 2, la y puede valer 1, la y puede valer 2, la y puede valer todos los números. Entonces esto no es función, ¿sí? Esto no es una función. Yo para reconocer una función tengo que ver que a un valor de x cualquiera le corresponde solamente un valor de y. Por ejemplo, en este caso, acá que yo tengo menos 1, le estaría correspondiendo 3. Y es exclusivamente ese valor. Hay un solo punto. Yo paso a la lapicera así y corto en un solo punto a la función en cada una vez que pasa. Paso así y corto en un solo punto, ahí me doy cuenta que es función, porque a cada valor de x le está correspondiendo un solo punto del valor de y. En cambio acá paso en la lapicera y toco infinitos puntos, ¿sí? Entonces esta sí es función. Y contestemos cuánto vale la función en 2, en menos 3 y en 0. La función evaluada en 2, voy a buscar la x2, entro por acá, la función evaluada en 2 me da 2. Entonces vale 2. Fijémonos la función evaluada en menos 3. Cuando la x vale menos 3, ¿cuánto vale la y? De menos 3, y si acá ya estás directamente sobre la función, o sea que de y estás teniendo 0, menos 3 de x y 0 de y. Entonces acá ponemos 0. Y la función evaluada en 0 ahora es 0 de x, ¿cuánto vale la y? Me paro en 0 del eje x y me muevo hasta llegar a la y, que va a ser acá, que está entre 1 y 2, así que sería 1,5 en este ejemplo. Bueno, veamos el C. En este caso vamos a ver que tampoco es función. ¿Por qué? Yo me muevo con la lapicera y estoy cortando en 2 puntos. ¿Sí? Quiere decir que a un valor de x le corresponden 2 valores de y. Supongamos que esto es menos 2. Y acá le estaría correspondiendo un valor de y acá le estaría correspondiendo otro valor de y. Lo mismo si paso en cualquier punto acá, esto no es función porque vengo así y corto en más de un lugar. En la función solo puede cortar en un lugar. Entonces esto no es función. Veamos acá, esta sí es función.
yo paso la lapicera y solo voy a cortar en un lugar. ¿Por qué? Porque a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Reemplacemos entonces la función evaluada en 2, la función evaluada en menos 3 y la función evaluada en 0. La función evaluada en 2, cuando la x vale 2, de esto tengo 1. O sea que cuando la x vale 2, la y vale 1. La función en menos 3, cuando x vale menos 3, de ahí tengo 4. Y 0, cuando es 0, justo está acá, así que 0 con 0. ¿Sí? Entonces, para saber si una función es o no, tengo que recordar que a cada valor de x solo le puede corresponder un único valor de y. Es lo mismo que pasar la lapicera y tienen que cortar en solamente un lugar. Si corta en más de un lugar no es función. Esto no es función y esto tampoco es una función. Estas dos sí son funciones. Ahora lo que vamos a hacer es ver el concepto de dominio y de imagen. ¿Qué es el dominio? Se define como dominio a todos los valores de x que puede tomar la función. Y como imagen a todos los valores de y que toma la función. Vamos a ver en estos casos que tenemos gráficos y tenemos que indicar el dominio y la imagen. Si en un gráfico tiene un puntito al principio y al final, eso lo que va a significar es que la función llega hasta ahí. Entonces empecemos con el dominio. El dominio es los valores de x que toma la función. Entonces, ¿qué valores me está tomando la función? Está tomando entre este valor de x que es menos 2, arrancaría acá, y hasta 6, que es este. Entonces el dominio está entre menos 2 y 6 son los valores de x que toma esta función. Para ser más correctos, en vez de ponerlo con paréntesis, cuando el puntito es cerrado, o sea está relleno, quiere decir que ese número está incluido, y lo correcto sería, si el puntito está cerrado, ponerlo con corchetes. Eso igual depende del profesor. Pero si el punto es relleno, se suele poner con corchetes, que indica que ese número está incluido en el dominio. Entonces esto sería menos 2. Punto y coma 6. Son los valores de x que toma esta función. Y ahora veamos la imagen, que me fijo lo mismo pero en valores de y. ¿Cuál es la y más bajo que toma la función? Desde menos 2. ¿Y hasta qué valor existe la función? Subo hasta acá arriba, que dice 3. Entonces la imagen, también incluyendo esos números, es entre menos 2 y 3 de y. Entonces el dominio nos fijamos en x, la imagen nos fijamos en y. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo no tiene un puntito cerrando acá. Eso significa que la función sigue, continúa infinitamente. Acá sí tiene un punto, lo que significa que llega hasta el 7 inclusive. Entonces, ¿cómo voy a poner el dominio acá? El dominio sería, vengo por acá y vengo desde el menos infinito. ¿Por qué? Porque no hay un punto cerrando, sino que esto sigue. Entonces va a ser el dominio desde el menos infinito. En los infinitos sí se pone paréntesis, punto y coma, y hasta dónde llega, hasta el 7, que como hay un puntito cerrado se pone corchete. Desde el menos infinito hasta el 7 entonces. Si el puntito fuese abierto, fuese un círculo de esta forma, sin pintar, ahí pongo paréntesis. Ese es el dominio, entonces desde el menos infinito a 7. Y la imagen, ¿cuál va a ser? Lo mismo pero mirando en y. Lo más bajo que tengo es menos 5. Y lo más alto que llega es acá arriba, que es 10, porque después empieza a bajar. Entonces la imagen es entre el menos 5 y el 10. La imagen se suele poner con corchete porque ese número está incluido en la imagen. El corchete siempre incluye. Entonces, si no hay un punto cerrando, se pone el infinito. Veamos otro ejemplo más. Acá tenemos todos puntitos llenos. Veamos el dominio. El dominio es qué valores de x toma esta función. Yo tengo acá desde la x menos 1 hasta acá que es la x2. Todo acá tengo pintado x. Si tengo por acá hago así, x hasta el 2. Entre el menos 1 y el 2 entonces. Pero acá sigue entre el 3 y el 8. Lo mismo, desde el 3 sigo todo hasta el 8. Entonces se pone unión 3, 8. ¿Sí? Significa que entre el 1, el 2 y entre el 3 y el 8 hay función. Y después tengo que ver la imagen. La imagen es lo mismo pero en el eje y.
lo más bajo que tengo es el 0 de i, porque para acá abajo no sale la función. Entonces desde 0 y hasta qué número. Tengo función, 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 hasta acá arriba que dice 6. Entonces la imagen va a ser entre el 0 y el 6 de la i. Veamos por último un ejemplo más. Acá la tengo en 3 partes. Vamos a empezar por el dominio. Dominio, valores de x. Puntito tengo en todos cerrándome. Entonces tengo primero entre el 5 y el 0 de la x tengo función. Entonces acá sería menos 5. Entre el menos 5 y el 0. Unión. Y después tengo este pedacito. Entre el 2 y el 5 positivo. Unión. Y tengo este pedazo también. Entre el 6 y el 8. Todo eso es función. Y ahora veamos la imagen. La imagen es los valores de i. Tenemos, si yo vengo así, tengo esta parte, o sea, tengo en el menos 1, y después de ahí acá, esta parte no tengo nada de función. O sea que yo puedo decir que la imagen es el número menos 1, y como es un lugar solo, no se continúa, lo que voy a poner es ponerlo con llaves, porque es ese único valor, es el menos 1, y después unión, y toda esta parte que hay función, hay función, hay función, desde el 0 hasta qué número, hasta acá que sería el 4. Entonces 0, punto y coma 4. Es en el menos 1, pero como no está pintada esta parte, no sigue para ningún lado, un número solo se pone con llaves. Entonces puedo poner menos 1 y también desde el 0 hasta el 4 hay función en i. Entonces de esa forma es como vamos a ver en un gráfico que nos den dominio de imagen. Ahora vamos a ver que hay casos de dominio que la función tiene una fórmula y que yo puedo sacar el dominio haciendo una cuenta. El primer caso de dominio es las fracciones, cuando aparece la fracción, la x en una fracción. Y lo que hay que saber es que el denominador nunca puede valer 0 porque no existe división por 0, ¿sí? Este valor de x, el dominio es los valores que puede tomar la x. La x va a poder tomar cualquier valor ahí. Vos ese 2 lo podés dividir por lo que sea, ¿sí? Lo podés dividir por 1, lo podés dividir por menos 1, por 100, por 1.000.000, por lo que sea te va a dar un valor. Menos por 0, porque esta parte tiene que ser distinta que 0. Si vos haces división por 0 no existe. 2 dividido 0 me va a dar error la calculadora. No existe la división por 0. Entonces este número puede tomar cualquier valor menos el 0. Entonces el dominio lo vamos a poner así. El dominio son todos los números reales menos el 0. Y lo ponemos en llave, porque ese es el único valor que no puede tomar esto. Veamos un ejemplo más. Yo sé que todo esto de acá, tiene que ser distinto que 0. Entonces, cuando tengo así más de un número, lo que hago es eso lo igualo a 0 para ver qué valor qué valor de x hace que todo esto me dé 0. 5 por x menos 5 es igual a 0. Y ahí despejo. 5 por x es igual a, este menos 5 pasa positivo. X es 5 dividido 5, x es 1. Entonces si la x vale 1, esto se me hace 0. Fíjate, 5 por 1 es 5, menos 5 0. Y si yo hago 3 dividido 0 no puede ser. Entonces el dominio, o sea los valores que puede tomar esa x son todos los reales. Puede tomar cualquier número menos el número 0, porque menos el número 1, que es el que me dio ahí. ¿Por qué? Porque el número 1 me estaría anulando la parte de abajo, me estaría anulando el denominador, haciendo que esto valga 0. 5 por 1 es 5, menos 5 daría 0. Entonces cuando tenés una fracción lo que tenés que hacer es la parte de abajo igualarla a 0 y despejar. En este caso no despejé nada porque ya x era igual a 0 y ya lo saco. Cuando tiene otros números, lo igualás a 0, despejas la ecuación y lo que te da lo sacás del dominio. Los reales menos ese número que me dio ahí. Vemos que hay otro caso más de dominio, que es cuando tenemos raíces pares. Cuando tienes una raíz par significa que el número que está acá es par, ¿sí? Y lo que hay que saber en esos casos es que lo de adentro no puede ser negativo, tiene que ser siempre positivo, porque no existe una raíz cuadrada o cuarta, o ninguna raíz con un número par acá que me dé un número negativo, que no pueda ser raíz de un número negativo. Entonces acá donde no hay nada es que hay un 2, es una raíz cuadrada, ¿sí?
Entonces, fijémonos, raíz cuadrada de cualquier número negativo. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 2. Error. Raíz cuadrada de menos 25. Error. Porque no puede ser negativo lo de adentro. Entonces, ¿yo qué tengo que plantear? Tengo que plantear que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, x mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, el dominio, ¿qué van a hacer? El dominio van a ser todos los reales mayores o iguales a 0. Los números reales, cualquier número que sea mayor o igual a 0. No puedo tomar un número menor que 0. No puedo tomar un número negativo. Veamos otro ejemplo más. Esto también es una raíz cuadrada. Esto de acá adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces voy a poner que x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0 y ahí despejo. X me queda sola. Este 3 pasa restando. X tiene que ser mayor o igual que menos 3 para que esto no me dé 0. ¿Sí? X mayor o igual que menos 3. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio van a ser los números reales mayores o iguales que menos 3. Quiere decir que un menos 3 puedo ponerlo. Pero ya no puedo poner un menos 4, por ejemplo. Si acá pongo un menos 3, me da menos 3 más 3, 0. Hago la raíz de 0, da 0. Si yo acá pongo un menos 4, me da menos 4 más 3, me da menos 1. Y cuando vengo a hacer la raíz de menos 1, no me da. ¿Sí? Por eso la x, o sea, el dominio puede tomar cualquier valor que sea mayor que menos 3. Veamos un ejemplo más. Acá que tengo, es una raíz cúbica. Si esta raíz es 3 es raíz impar, ahí yo no tengo problema. En ese caso el dominio son todos los números reales. No tengo ningún problema, porque yo puedo hacer una raíz cúbica de un número negativo si la raíz es impar. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 27. Me da menos 3, si da un valor. En cambio, si yo hago raíz cuadrada de un número negativo, no me da. Entonces, si fuese impar, pones que es los reales. Veamos esta. Esta es raíz cuarta, es raíz par. Me pasa lo mismo que con la raíz cuadrada. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. 5 por x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces me queda que 5 por x tiene que ser mayor o igual que menos 2. X tiene que ser mayor o igual que menos 2 quintos. Entonces el dominio van a ser los reales mayores o iguales que menos 2 quintos. Veamos un caso más. Este es de raíz cuadrada, es lo mismo, es raíz par. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0. Menos 3x, menos 3 mayor o igual que 0. Y acá es como despejar una inecuación. Este menos 3 pasa sumando como 3. Dejo la x sola y acá recordemos que cuando vimos inecuaciones, cuando vos pasabas para el otro lado un número negativo dividiendo, daba vuelta a este signo. Entonces me va a quedar 3 dividido menos 3, pero se da vuelta a esto. Pasa con su signo todo, pero daba vuelta a este pico cuando era un número negativo. Solo cuando estaba multiplicando y lo pasabas dividiendo. Entonces me queda que x tiene que ser menor o igual que 3 dividido menos 3, que es menos 1. Entonces ahora contestamos que el dominio van a ser los reales menores o iguales que menos 1. De esa forma sacamos el dominio de la función. Entonces recordemos que hay dos casos. Cuando tenés la fracción, el denominador, que es la parte de abajo, tiene que ser distinto que 0, o sea, lo igualás a 0 y despejás. Cuando tenés una raíz par, pones que es mayor o igual a 0 y también despejás. Y de esa forma calculás el dominio.